Hechos capítulo 17, versículos 10, 11 y 12. Lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pueden tomar asiento. Quiero hablar en esta mañana acerca de 5 pasos de cómo estudiar la Biblia. Y este era un tema, de hecho, para la escuela dominical. Entonces va a ser predicación y va a ser enseñanza. 5 maneras o pasos de cómo estudiar la Biblia. Pero primero, ¿qué es escudriñar? Dice acá la palabra de Dios en el versículo 11. Dice la Biblia que llegan Pablo y Silas aquí a este lugar, a Berea, entran a la sinagoga. Y en el versículo 11 nos habla de cómo eran estas personas. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. También cuando nos dice aquí que reciben la palabra con toda solicitud, esto nos da a hablar de que ellos escuchan atentamente. Y vamos a encontrar que cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, en algunos lugares o algunas personas no van a querer escuchar y otros sí. Espero que nosotros, ya que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, tengamos este mismo interés que la iglesia en Berea. De tal manera que estos hermanos, personas en Berea, dice que reciben la palabra de Dios con toda solicitud. Y luego dice, escudriñando cada día las escrituras, escudriñando. Esta palabra escudriñando es la palabra anakrinou, que es en el griego, que significa escrutinio, significa investigar, interrogar, preguntar, cuestionar, discernir. De tal manera que estos hermanos querían investigar más, leer más, se hacían preguntas, interrogaban, y estos querían saber más de la palabra de Dios. De tal manera que hay una diferencia entre solamente leer la Biblia y estudiar la Biblia. Leer la Biblia simplemente es leer la Biblia y al final no entender lo que leí, no tomar nada, no hacer ninguna decisión, ningún cambio, sino simplemente poner una palomita y decir, ya leí la Biblia. Estudiar la Biblia es mucho más. Estudiar la Biblia es detenerme y escudriñarla, investigar con escrutinio y buscarle jugo para poder ser bendecido y para poder retener algo, para que yo pueda decir, Dios me ha hablado hoy. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Cómo estudiar la Biblia? Ahorita vamos a entrar a 5 puntos que tengo, pero Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Comienza el Señor Jesús diciendo, escudriñad. Termina en letra D y es un verbo imperativo en donde Dios me está diciendo, no solamente leas la Biblia, sino escudriñala. Esta palabra escudriñar es una palabra diferente a la otra palabra que habíamos encontrado en Hechos. Esta palabra normalmente se usaba en los mineros que buscaban piedras o metales preciosos. Esta palabra escudriñar en Juan 5:39 significa buscar diligentemente
o buscar con intención, como un minero. Cuando un minero entra a la mina, no solamente entra, la ve y sale sin nada, sino un minero entra con propósito, con intención para encontrar algo. De tal manera que una persona que está buscando pepitas de oro, ¿qué hace? Está buscando con diligencia. Wow, se llevaron mi plato. ¿Quién se llevó mi plato? ¿Dónde está? Atrás, ok. Se llevaron mi plato. Aquí está. Oye, este es, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Plato minero. Ok, entonces si yo voy en algunas regiones de África, y en el siglo pasado en San Francisco, cuando se descubre oro en California, muchos llegaban y en los mismos ríos, en la misma tierra, tomaban de la tierra y la echaban en unos platos más o menos así, y la gente que estaba buscando esas pepitas de oro en África, oro o diamantes, tomaban eso con agua y empezaban a buscar. ¿Con qué? Con detenimiento. No solamente echaban ahí y decían, ok, no encontré, sino con detenimiento. A un minero, una persona que está buscando oro. ¿Por qué voy a buscar oro? Porque me conviene. ¿Por qué? Porque me voy a hacer rico. Porque si encuentro una o dos o tres pepitas de oro, ya con eso ya no tengo que estudiar. Amén. Los jóvenes, wow, ya no tienen que estudiar, que hacer tareas, que ir a la escuela. Y entonces uno de la misma manera debe de escudriñar la palabra de Dios. De tal manera que no solamente llego, veo y la tiro por allá y la boto y digo, ya la leí, sino voy a estudiarla. Entonces lo que voy a hacer en este momento, voy a buscar si encuentro oro. ¿Listos? Esta es una manera de buscar oro. Y bueno, aquí creo que está el diente de mi abuelita. Esto no es oro, pero no encontré una pepita de oro. Pero vamos a imaginarnos que encontré plata. Wow, miren, encontré plata. Es una pila, ¿verdad? De un reloj. Pero encontré plata, y de esa manera, ¿qué voy a hacer con esta pepita? La voy a guardar y la voy a atesorar, y si me conviene, pues la voy a vender. Me va a servir de algo. La palabra escudriñar en Juan capítulo 5:39 es eso, es buscar con diligencia. ¿Qué es lo que voy a buscar? Dice ahí, parece que en ella tenéis la vida eterna. De tal manera, si una persona va a buscar algo en la Biblia, lo primero que va a encontrar es la vida eterna. ¿Qué más puedo yo encontrar? Lo que más puedo encontrar es su voluntad para mi vida. Para eso voy a estudiar la Biblia, para encontrar su voluntad. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar sus promesas. Entonces hay ciertas cosas que puedo encontrar. Puedo encontrar vida eterna, puedo encontrar su voluntad, puedo encontrar sus promesas. Pero vamos a empezar con qué es la Biblia. Este es un estudio, como 3, 4 estudios en un solo domingo. Pero ¿qué es la Biblia? En corto, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina. Santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir este bendito libro, siendo Dios a través de ellos, y ellos escribiendo no lo que ellos querían escribir, sino lo que Dios quería que ellos escribieran. Es nuestra guía de fe y práctica.
Para el incrédulo, ¿qué es? Bueno, es para un incrédulo es la guía de cómo conocer a Jesús. Una persona que no conoce de Dios, lo primero que va a encontrar es quién es Jesús y qué es la salvación. La palabra Biblia viene del griego Biblia. Eso es el griego, Biblia. Y Biblia, y esa palabra griega, Biblia, significa libros. Cuando nosotros decimos Biblia, estamos diciendo libros. Ahora, la Biblia es el libro más importante de todo el mundo. La Biblia es el libro más influyente de todos los tiempos. Cada año se venden, escucha esto, se venden alrededor de 100 millones de ejemplares de la Biblia. Hace años, 4 o 5 años, fuimos a una imprenta en China. Y en esta imprenta, una imprenta impresionante, la imprenta de Biblias más grande del mundo, en donde tenían en la entrada principal un número gigantesco eran números electrónicos dando vuelta y poniendo ahí cuántos millones de Biblias llevaban impresas en ese lugar. Y eran millones, de tal manera que hay millones y millones de Biblias que se están imprimiendo cada año. De acuerdo al récord de Guinness, se han impreso alrededor de, y es un número algo difícil de llegar a esa conclusión, pero desde que la primera Biblia se imprime por Gutenberg, la Biblia de Gutenberg, allá en el año 1454, se han impreso 7,000 millones de Biblias. La Biblia se ha traducido en más de 438 idiomas de manera completa, de Génesis a Apocalipsis. Y se han hecho 2,454 otras traducciones de manera parcial. No toda la Biblia, pero en algunos casos el Nuevo Testamento solamente. ¿Cuántas personas escriben la Biblia? Aproximadamente fueron 40 autores, 40 personas. Creo que fueron aproximadamente 30 en el Antiguo Testamento y 10 en el Nuevo Testamento. En un periodo aproximado de 1500 años. Fue escrita por diferentes tipos de personas. Lucas fue un médico. Pablo, aparte de verdad de perseguir a la iglesia, fabricaba tiendas. Juan fue un pescador. Mateo cobraba impuestos. Esdras fue un sacerdote. Isaías fue un profeta. Moisés fue un hijo de Faraón y después terminó siendo pastor y regresó para liberar al pueblo de Israel. ¿Cómo está organizada la Biblia? La Biblia se organiza en Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tiene 66 libros. Completamente la Biblia tiene 1189 capítulos. En el Antiguo Testamento tiene 929 capítulos con 23,146 versículos. En el Nuevo Testamento tenemos 260 capítulos con 7,958 versículos. Letras, quién sabe cuántas letras tenga o palabras, pero mejor hasta ahí nos quedamos. La Biblia se divide, y dependiendo de dónde agarremos estas divisiones, pero principalmente se divide en Pentateuco, el Antiguo Testamento, comenzando con el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios, después un libro histórico que es el libro de Hechos, las epístolas paulinas, epístolas generales y al final Apocalipsis, que es un libro profético. Pero, ¿qué tengo que hacer para estudiar la Biblia? Ve lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14.
Primero, para poder estudiar la Biblia, creo que debes de ser salvo. Antes de ser salvos, ¿cuántos de ustedes antes de ser salvos leyeron la Biblia y ni la entendieron? ¿Alguien? Yo creo que muchos de nosotros leímos la Biblia y a lo mejor si leímos Apocalipsis lo hicimos porque yo recuerdo a los 7, 8 años leer ahí, no me acuerdo, Apocalipsis 13, que salía el monstruo de 13 cabezas y digo, wow, esto se parece como Star Wars. Y entonces para mí era algo interesante, pero cuando antes de ser salvos lees la Biblia, parece un libro como telefónico. ¿Qué dices? Aquí no lo entendí, aquí tampoco lo entendí, aquí tampoco y aquí tampoco. Pero después de ser salvos, ¿cuántos de ustedes dicen, después de ahora de ser salvo, hay algo diferente? Amén. Porque es el Espíritu Santo de Dios que me ayuda. Romanos capítulo 8 versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De tal manera que para poder entender las Escrituras y para poder estudiar la Biblia, tenemos que ser salvos, tenemos que ser hijos de Dios para que el Espíritu Santo de Dios me guíe, te guíe para poder entender mejor las Escrituras. De tal manera que vamos a ver estos 5 pasos, cierta manera sencillos. Espero que me expliquen estos 5 pasos. Número 1, ¿cómo estudiar la Biblia? Número 1, con prioridad. Con prioridad. Tomé 5 palabras con la letra P. El último punto, no sé si la letra P cae bien ahí, pero el primer punto, ¿cómo estudiar la Biblia con prioridad? Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Qué quiere decir prioridad? Tienes que establecer cuándo y en dónde vas a leer la Biblia. El mejor tiempo para leer la Biblia, ¿cuándo es? ¿A medianoche? Cuando estás todo cansado, regresas de trabajar, cuando estás haciendo la comida, estás ahí con los frijoles y leyendo la Biblia, los frijoles leyendo la Biblia, estás manejando y leyendo la Biblia. No, yo creo que el mejor tiempo para leer la Biblia es por la mañana. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué dice la Biblia que debo de hacer? Meditar. ¿Qué querrá decir meditar? ¿Alguien? Es predicación y clase. Meditar. Reflexionar. Muy bien, esa palabra me gusta. Reflexionar. ¿Otra palabra? ¿Cómo? Meditar, pero otra palabra de meditar, reflexionar. A ver, allá atrás. Deleitarse, muy bien, otra. Analizar, concentrarme, pensarlo detenidamente. Entonces dice la Biblia, Dios me está diciendo que no se aparte este bendito libro. ¿Por qué dirá de tu boca? Porque no dice de tus ojos, dice de tu boca. Querrá decir que nunca se para de tu boca este libro, no, ¿verdad? ¿Por qué dirá de su boca? Alguien. Porque, ¿cómo, hermana Alma? Memorizarla, traerla conmigo. O sea que cuando yo la medite, como que me salga, ¿verdad? A veces salen puros rayos y centellas y signos muy feos y signos de gato, y eso no es lo que queremos. Cuando a ti te impacta algo, ¿qué haces? Cuando viste ese video de Bad Bunny en TikTok, ¿qué hiciste?
Espero que no haya sido eso, ¿verdad? Pero fuiste a un lugar, fuiste a un restaurante, te gustó la comida y ¿qué hacemos? De boca en boca hablamos de ese lugar. ¿Por qué? Porque fue un impacto para mí. Una persona que anda enamorada, ¿qué hace? Una persona que anda enamorada no deja de hablar de Santiago. O sea, del libro de Santiago. Ay, qué mal pensados son ustedes. No deja de hablar de la Biblia, de Mateo, de Santiago, de Juan. Y entonces una persona enamorada no deja de hablar de esa persona. ¿Por qué? Porque está en mi boca. Y dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, no algo, sino todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De tal manera que tenemos nosotros, dice ahí, de noche, de día y de noche meditarás en él. Tenemos que establecer cuándo y en dónde. Ok, si tú tienes algo para escribir, escribe ahí y di: ok, la mejor hora para mí para leer la Biblia es, y escríbelo. Ok, te voy a dar 10 segundos. La mejor hora para mí para leer la Biblia es, y si tienes algo para escribir, escríbelo. Y ahora, si ya lo tienes y ya sabes, ya está. Pero si no, tenemos que hacerlo una prioridad. No es cuando me alcance el tiempo, no es cuando, si es que me sobra, no, sino hay que hacerlo una prioridad. Cuando, de preferencia en la mañana. Pero dice acá, de noche y de día, o de día y de noche, de tal manera que podemos leer la Biblia en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero que sea una prioridad. Número 2, ¿cómo estudiar la Biblia? Con un plan, con un plan. En este caso, con un plan bíblico. ¿Ve lo que dice ve lo que dice 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. Ahora hay diferentes planes bíblicos. Tenemos un plan bíblico que es de principio a fin, de leer la Biblia comenzando en Génesis y terminando ¿en dónde? En Apocalipsis. Tenemos otro plan, hay otros planes bíblicos, hay planes bíblicos cronológicos, de tal manera que de la manera en que fueron sucediendo las cosas, así se puede uno leer la Biblia. Hay otros planes históricos, de cómo uno de manera histórica puede uno leer la Biblia. Hay planes, por ejemplo, el que nosotros damos aquí en la iglesia. El nombre en español no lo pude encontrar, pero el nombre en inglés del plan se llama Discipleship Journal, que es más o menos el diario del discípulo. Y este plan que nosotros tenemos se divide en 4 diferentes lugares. Entonces uno empieza en Génesis, después en Salmos, después en Mateo, después en Hechos, y va leyendo uno de esa misma manera. El primer día leo Génesis, Salmos, Mateo, Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Y así me voy hasta que en 4 diferentes lugares, y ese es otro plan bíblico. Hay otro plan bíblico que se llama, que lo hizo un hermano que se llama Robert Roberts, que es, me parece, 2 diferentes lugares en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, que sería Mateo. Entonces empieza en Mateo, Génesis y Salmos, y ese es otro plan bíblico. 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre ¿qué?
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿para qué voy a estudiar la Biblia? ¿Para que sí nada más? Bueno, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero estar preparado. Yo quiero meditar en su palabra y deleitarme en la Biblia, porque eso es lo que yo quiero. Pero aparte de deleitarme, yo también puedo ser de bendición a alguien más. También puedo estar preparado para presentar defensa. Va a venir alguien y va a decir: no, la salvación es por el bautismo. Y tú dices: ok, ¿cómo le hago? ¿Dónde dice que no? ¿Dónde dice que sí? Entonces tienes que estudiar para saber por qué la salvación no es a través del bautismo. Ay, pues es que el pastor dice. No, cada uno de nosotros tenemos que encontrar y saber bien. ¿Por qué traemos cada uno de nosotros la Biblia a la iglesia? Para ver si el pastor, que lo que está diciendo, decir como los de Berea, ok, a ver, lo que está el pastor diciendo, ¿estará bien o estará mal? Hace muchos años, ¿se acuerdan que se leía la Biblia y la gente no podía traer la Biblia? Solamente había uno y la leía en latín y de espaldas. Y estaba prohibido mucho antes, durante la Santa Inquisición, estaba prohibido leer la Biblia. ¿Cómo puede ser que estaba prohibido leer la Biblia cuando Dios dice: medita mi palabra, lee mi palabra, estúdiala, escudriñala? ¿Cómo puede ser? Así fue. Pero tenemos la bendición de poder leer la Biblia. ¿Cuántos hubieran dado sus vidas por tener una copia de las Escrituras? La amaban, la cuidaban, tenían una copia y decían: esta es la Biblia, la voy a leer, la voy a estudiar, la voy a meditar. Ahora la podemos traer en nuestro celular. Amén. Saca TikTok y mete la Biblia. Amén. Saca la basura y media que hay ahí y pon la palabra de Dios. De tal manera que, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? Número 2, con un plan. ¿Cuántos capítulos tengo que leer para poder terminar la Biblia en un año? Buena pregunta. Para poder leer toda la Biblia en un año, si la Biblia tiene 1189 capítulos y divido 1189 capítulos entre el número de días que ese año tiene, y la mayoría de los años tienen 365 días, entonces me da un número de 3.25. ¿Cuántos capítulos entonces necesito leer la Biblia para cada día? 3.25. Entonces si el capítulo tiene 40 versículos, ¿cuántos vas a leer? 10, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago si tiene 39? Pues nada más lees la mitad de una palabra y no leas la otra mitad de la otra palabra. Pero no, lo que puedes hacer es leer 4 capítulos. Cuando lees 4 capítulos al día, vas a terminar en 298 días. Y entonces te sobran 67 días para ver más. Iba a decir TikTok, pero no. Okay, para leer más Biblia. Una de las maneras que tú puedes hacer es buscar cuántas páginas. ¿Por qué? Porque hay algunos capítulos que son muy largos y otros más cortos. Pero como yo le hago, bueno, no siempre, pero en este año pasado comencé. Ve cuántos capítulos, páginas tiene tu Biblia. Si tu Biblia tiene 1200 páginas, entonces divídelo entre 300.
Divides 1200 páginas entre 300 días. Y entonces, cuando hagas esa división, vas a encontrar que son 4 páginas al día. Y puedes comenzar desde Génesis leyendo y estudiando 4 páginas al día. Eso quiere decir que 1, 2, 3, 4. Y dices, oh, muy bien. Para leer el Nuevo Testamento, algunos ya comenzaron a leer el Nuevo Testamento. Para poder leer el Nuevo Testamento con mi Biblia, yo tengo que leer 14 páginas. De tal manera que cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 páginas. Y ya termino para poder leer el Nuevo Testamento en 30 días, lo que estamos ahorita haciendo. De tal manera que debes de tener un plan para poder leer la Biblia, especialmente si la vas a leer la Biblia en un año. ¿Cómo más puedes leer la Biblia? Hay una aplicación que se llama Biblia o Biblia Sagrada. No, se llama Biblia de YouVersion. YOU versión, YouVersion. Y esa aplicación aún tiene audio. En algunas ocasiones yo pongo el audio y lo pongo a no sé cuántas veces, creo que el doble de velocidad, porque si va a 1 de velocidad está: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y es muy lento. Entonces lo tenemos que poner un poquito más rápido. Y si lo estoy escuchando nada más, no se me queda, porque de repente me distraigo y no se me queda. Pero si lo estoy escuchando y pongo el audio y lo estoy leyendo al mismo tiempo, entonces ya lo estoy leyendo y lo estoy escuchando y se me va quedando. Entonces eso es Biblia, es una aplicación que se llama Biblia y es de YouVersion o Version. Si eres un nuevo cristiano, ¿cómo vas a leer la Biblia? Pastor, soy un nuevo cristiano, ¿tengo que leer 4 capítulos al día? No creo. Ay, pastor, si ya hay cristianos que llevan 10 años y no leen la Biblia, ¿verdad? Pero si eres un nuevo cristiano, comienza en Mateo y hay planes. Nosotros tenemos un plan de cómo leer el Nuevo Testamento en 3 meses. De tal manera que si eres un nuevo cristiano, puedes comenzar en Mateo, y ya sea que leas todo el Nuevo Testamento en 3 meses o simplemente leas un capítulo al día. Pero lo importante es leer la Biblia estudiándola, no solamente leyéndola, estudiando la Biblia. Número 3, no solamente con prioridad, no solamente con plan. Número 3, con paciencia. Con paciencia. En otras palabras, no corras, sino medita en la Biblia. Aprende a disfrutar lo que lees. La Biblia es comida y la comida no es una competencia. A menos que vayas a Nueva York y quieras, ¿verdad?, comerte 55 hot dogs en 1 minuto. Pero después de eso te va a doler el estómago. La Biblia, no hay que correr a través de la Biblia, sino hay que disfrutarla. Vea Salmos capítulo 1, versículo 1. Número 3, lee la Biblia con paciencia. No a las carreras, sino disfruta la Biblia. Ama la Biblia. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Está su delicia. Y luego, ¿qué dice? Y en su ley medita de día y de noche. Dice la Biblia: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es tu delicia? ¿Cuál es tu comida favorita?
¿Cuál es su comida favorita? Caderas. ¿Cuánto les gustan las semitas? Hay todos los pecadores, ahí están, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta la pizza? Pizza. Hay ciertas comidas que es tu delicia, es un manjar, porque dices, wow, esto, no. Esto, hace 2-3 meses comí un caldo de pescado y camarón, wow, nada más pienso en eso y siento que estoy en el cielo. Hace un mes comí una semita en el Parque del Carmen, rica, ¿ven? Entonces, dice la Biblia, en la ley de Jehová está su delicia. Lo que Dios quiere cuando estamos estudiando la Biblia es que no la leamos. Lo que Dios quiere es que la disfrutemos, que sea nuestra delicia, que me vaya con paciencia, deteniéndome, leyendo bien y diciendo, ¿qué quiere decir acá? Y disfrutándola porque es la palabra de Dios. Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Igual, regresando al ejemplo del minero, estás ahí y dices, es más precioso que el oro que algo me puedo encontrar y tomar y decir, wow, lo encontré algo precioso aquí en este lugar. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que disfrutemos la palabra de Dios. Salmos capítulo 119, versículo 103. Número 3, ¿cómo estudiar la Biblia? Con paciencia. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El día de ayer me hice una de mis comidas favoritas, un pan con miel. Saludable. Antes comía 4: pan con miel, pan con mermelada de fresa, pan con lechera y pan con lechera. Y un licuado de plátano, es lo que me comí. No, el día antes de casarme, unas azucaritas con banana, plátano. Delicia, puras cosas saludables. Pero dice la Biblia, más que la miel a mi boca. De tal manera que lee la Biblia con paciencia. Siempre lee la Biblia con una pluma, un bolígrafo y un marcador. Yo no puedo leer la Biblia ya de muchos años. No puedo, si no hay algo que yo pueda anotar, le digo a Dios, Señor, ni modo, no puedo leer la Biblia. Me he acostumbrado. Tengo más, creo, estaba haciendo cuentas, nunca me había puesto a pensar, pero yo creo que tengo aproximadamente unas 10,000 o 12,000 anotaciones en la Biblia. No te digo esto para que te impresiones, simplemente es cada día que leo la Biblia, escribo 2, 3, 4, 5 anotaciones de algo que Dios me habla a mí y me dice, sé mejor marido, uy Señor, sé mejor papá, uy Señor, sé mejor pastor. Entonces, este es un tip, ¿verdad? Siempre lee la Biblia con algo que puedas apuntar. Aprende a subrayar tu Biblia. Haz anotaciones para entender mejor una palabra. Hay palabras que dices, ¿qué quiere decir esto? Y entonces cuando la buscas y encuentras su significado, puedes apuntar, ponerle ahí una rayita. Me encantan las flechas. Pones una flechita y dices, esto significa esto. Por ejemplo, ahí donde dice la esposa de Acab, ¿cómo se llamaba? Jezabel igual a bruja. Y ahí le pones bruja. Y
Porque era una bruja esa señora, de tal manera que puedes ahí poner. De repente me encuentro un chiste cuando está ahí el que ahorcaron, ¿cómo se llama? Amán. Y regresa el rey y Amán está con Esther ahí hasta, ¿verdad?, sentado en la cama rogándole, no, no me mates, por favor. Llega el rey, dice, te quieres llevar el reino y ahora mi esposa, y como que es a una manera tan sarcástica y chistosa. Y luego cuando le pregunta, ¿qué haré con aquel que el rey desea su honra? Y él dice, oh no, haz esto y esto y esto y esto. Y dice, ok, hazlo allá, Mardoqueo. Chistosísimo. Chistosísimo. Y yo, ¿verdad? Si tienes un sticker de una carita sonriendo, la pongo porque es algo chistoso. Entonces, aprende a marcar tu Biblia. Marca enlaces quizás a otro versículo. Si hay un versículo que habla de algo y te acuerdas, dice, este versículo se parece a aquel, pon la referencia a un ladito y le puedes poner ahí una referencia. Anota pensamientos, quizás un pensamiento que Dios te da para escribir alguna decisión que tú tienes que tomar. Entonces estás leyendo la Biblia y Dios te dice algo. El que hurtaba, no hurte más. Señor, ¿cómo supiste que yo hurtaba? ¿Ya no quieres que hurte? Y Dios dice, no. Y le pones, ya no voy a hurtar. Y le voy a regresar al pastor 100 pesos, ¿verdad? Y me los regresas. Y puedes poner ahí cosas en donde Dios te habla. El marcatextos. Puedes marcar promesas de Dios. Puedes marcar algún lugar en donde Dios te habla. Marcar palabras clave. Por ejemplo, en Mateo 14:16 yo tengo marcado, dadles vosotros de comer, con verde. Y es cuando lo leo, digo, oh, Dios me está diciendo que yo debo de dar de comer del evangelio a la gente. Ahí Dios me habló y lo tengo marcado y en varios lugares. Dadles vosotros de comer. Cuando estudias la Biblia, te vas a encontrar con pasajes que no vas a entender muy bien. Entonces, ten a la mano un cuaderno y algo para que puedas escribir tus preguntas o dudas. Y el siguiente domingo, ven a la iglesia y pregúntale a la hermana Karina. Amén. ¿O quién más? A la hermana Evelia y a la hermana Rocío, a ellas tres. Pregúntales, hermana, pastor, ¿qué? Esto no le entendí. Y entonces, ya de esa manera, tú estás estudiando la Biblia, pero va a haber algunos lugares en donde no vas a entender y los puedes anotar y los puedes preguntar. Para eso está la iglesia, para eso tenemos también diferentes grupos de escuela dominical. Te vas a dar cuenta de que las preguntas que tenías en ocasiones van a ser contestadas a través de la predicación. ¿Cuánto les ha pasado? Que dices, ay, es que esto no le entendí. Y vienes el domingo y le entiendes. Pero ¿cuántas veces hay algo que no le entendiste y porque no viniste el domingo, te lo pierdes? Hay que venir a la iglesia. Número 3, entonces estudia la Biblia con paciencia. Número 4, número 1, con prioridad, con plan, con paciencia. Número 4, estudia la Biblia con preguntas. En otras palabras, haciéndote preguntas. Hay dos tipos de preguntas. Existen las preguntas honestas, sinceras, en donde tú dices, no entiendo esto. Pero hay preguntas negativas con cierta malicia, en donde tú dices, ¿y por qué Dios dijo aquí que? Y entonces ese tipo de preguntas no son buenas, hermano.
Tienes que checar tu corazón. No leas la Biblia tratando de contradecir algo y decir, yo sabía que la Biblia estaba mal. No leas así, sino lee la Biblia hablándole y diciéndole al Espíritu Santo, yo no sé, tú sabes más, ayúdame a entender tu palabra. Y entonces puedes hacer ciertas preguntas. Estas son las preguntas que te puedes hacer: ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando estás leyendo la Biblia y la estás meditando y la estás leyendo, hazte estas preguntas: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue esa persona? ¿Qué hace ahí? Por ejemplo, allá en segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 37. Segunda de Samuel 13, 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Gesur era otro lugar. Y Absalón acaba de matar a su medio hermano Abnón. Y entonces llegas a este lugar y dices, mas Absalón huyó y se fue a Talmai. Bueno, en primer lugar, ¿por qué huyó? Bueno, porque había matado a su medio hermano y lo andaban buscando. Normalmente uno no huye porque va a la fama, uno huye porque la policía lo anda buscando. Entonces dices, ¿por qué huyó? Y ya regresas y dices, este cuate mató a su medio hermano. Pero ¿a dónde se fue? Se fue a Gesur. ¿Y quién era Talmai? Y entonces el siguiente punto es acerca de comentarios y libros. Pero si tienes un diccionario bíblico o una concordancia y buscas quién fue Talmai, te va a llevar a lo mejor a capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Porque aquí lo tengo apuntado, capítulo 3, versículo 3. Entonces vamos a regresar a capítulo 3, versículo 3. Versículo 2 dice, 2 Samuel 3:2, y le nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito. ¿Cómo se llamaba el primogénito? Abnón. Fue el que murió, bueno, el que lo asesinaron. El segundo, ¿cómo se llamaba? Kileab. Y le puedes poner ahí un número 2 de David. Yo aquí tengo número 1, número 2, lo tengo apuntado. Número 3, ¿quién fue? Ahora, el segundo fue de Abigail. ¿Se acuerdan quién fue Abigail? El esposo de, ahí dice, de Nabal. Ese fue su segundo hijo. El tercer hijo fue Absalón, hijo de Maca. ¿Quién era Maca? Dice ahí, hija de Talmai, rey de Gesur. Entonces, la mamá de Absalón se llamaba Maca. Y el abuelito de Absalón se llamaba Talmai, de parte de su mamá. Y Talmai era un rey. ¿De dónde era? Era rey de Gesur. ¿Por qué entonces Absalón se fue a Gesur, huyendo a otro país? Porque había matado a su medio hermano, pero se fue con su abuelo. Se fue con su abuelo. ¿Y cómo encuentro esas cosas? Haciéndome preguntas. Recuerda de no sacar el texto fuera del contexto. Recuerda que el contexto del pasaje es muy importante. No saques conclusiones, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando estás leyendo alguna doctrina. Estás leyendo alguna doctrina y dice, alma, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Alma, diviértete porque te vas a morir. ¿Y cómo dice?
toma y baila con, ya no vamos a usar ese otro, vamos a usar Henry Potter, no, Henry Styles, Henry Styles, ok. Y Alma, hace esto y no. Y tú dices, ahí dice la Biblia que debo de disfrutar la vida y tengo que tomar y beber y comer y no, no está diciendo eso. Está refiriéndose, ¿verdad?, a un ejemplo que el Señor Jesucristo está dando y está diciendo, eso está mal. De tal manera que no solamente tomes una porción de la Biblia para esconderte detrás de tu pecado, porque es lo que hacemos. Lo que hacemos, decimos, a ver, el vino, ahí dice Pablo que le escribió, pastor, ahí está. Y entonces agarramos una porción de la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Acabamos de leer de David. David tuvo varias esposas. ¿Eso querría decir que está bien tener varias esposas? No. Pero pastor, ahí dice que David era conforme al corazón de Dios. Y yo quiero estar conforme al corazón de Dios. No agarres todas esas porciones para tus maléficos planes. No tomes cosas fuera de contexto. Ve al trasfondo de lo que estás leyendo. No bases tus conclusiones en unos pocos versículos. No bases tus creencias en lo que encuentras en internet. Amén. Y aquí que, pues fácil, aquí ya lo encontré y entonces baso mis creencias en lo que encuentro en internet. Y número 5, creo ya llevamos 4, ¿verdad? Pregunta. Número 4, lee la Biblia, estudia la Biblia con preguntas, hazte preguntas y busca respuestas. Pero número 5, y este es el punto, ¿verdad?, que no pude encontrar una buena definición. Pero número 5, estudia la Biblia y sus palabras, con comentarios, diccionarios y concordancias. Eso es lo que quise decir, ¿verdad? Cuando estás estudiando la Biblia, hay herramientas como diccionarios bíblicos, en donde encuentras una palabra. Por ejemplo, allá en Hechos 27:17 hay una palabra que es la sirte. ¿Y qué es la sirte? Yo no te hubiera podido haber dicho. Pero entonces, si vas a un diccionario bíblico o a Google, si vas a Google también vas a encontrar, y le pones que sirte, te va a decir, sirte es un banco de arena. Por ejemplo, allá en Lucas capítulo 16 versículo 26 aparece la palabra cima. Abraham le dice, hay una gran cima. Pero no es cima con C, es cima con S. Si no es Z, es S, cima con S. Y cima con S, esa palabra no es una gran montaña. Cima con S es una gran grieta. Es una grieta profunda. No nada más una grieta y saltas y ya. Es una gran grieta profunda. Eso quiere decir cima. Y entonces, ¿cómo puedo yo estudiar la Biblia? Lo puedes hacer estudiando sus palabras. Estudiando palabras que tú dices, aquí esto no lo entiendo muy bien. Esta palabra o esta porción de la Biblia no entiendo muy bien. Hay una porción de la Biblia en donde habla acerca de aquí lo tengo. Corbán. ¿Se han escuchado corbán? La palabra corbán dice, yo decía, ¿pero qué es la palabra corbán? Cuando en la tradición
dice el Señor Jesucristo, habéis invalidado la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Y parte de la tradición es que, a ver, Jafet, ven para acá. Aquí está Jafet, y Jafet tiene mucho dinero, y verdad, tiene oro aquí, tiene unos diamantes, y tiene mucho dinero. Y entonces ahí en la Biblia dice, la palabra de Dios dice, honrarás a padre y a madre. Y más adelantito dice, pero ustedes habéis invalidado. Búscalo, vamos a leerlo para que quede un poquito más claro. Ya sé que es tarde, pero ya vamos a acabar. Marcos capítulo 7. Marcos 7:10 dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo 11. Pero ustedes dicen, oh, pues basta que un hombre, un hombre, o sea, el joven, le diga a su papá, es corbán. No le está diciendo el joven al papá, tú eres corbán y eres un tonto. No, no es eso. Él está diciendo, papá, esto es corbán. ¿Y qué es corbán? Lo que está diciendo es que el joven tenía la capacidad de cualquier cosa que él quería llamar corbán. Y la palabra corbán quiere decir es mi ofrenda a Jehová. Eso está en Mateo. En Mateo no dice corbán, en Mateo dice es mi ofrenda a Jehová. Y entonces cuando llega el tiempo de que el joven tiene que ayudar a su papá o a su mamá, y el papá le dice, hijo, ¿me puedes dar unos 200 pesos? Ay, papá, ¿qué crees? Acabo de corbanizar mi dinero. Lo acabo de ofrecer a Dios y ya no te toca. Es algo sarcástico, amén. Eso es una manera de usar corbán. Pero otra manera de usar corbán era cuando el hijo maldecía a su papá y a su mamá. Y maldecía al papá. ¿Y qué debía de suceder con el hijo? Matarlo. ¿Cómo? Apedreándolo. Y entonces venía, ¿verdad? El papá iba con el sacerdote y le decía, sacerdote, mi hijo me acaba de maldecir. Y el sacerdote dice, ahorita lo matamos. Y venían, y entonces llegaba el abuelito. ¿Y qué hacía el abuelito? Mi nieto es corbán. Inmediatamente lo corbanizaba a él. Y cuando llegaba el sacerdote y iba a aventar la piedra junto con todo el pueblo, el joven decía, soy corbán, soy corbán, soy corbán. Mi abuelo me ha ofrecido a Dios y soy ofrenda a Dios, y ya no le podían hacer nada. ¿Cómo es, amén, que las tradiciones se interponen a la palabra de Dios? Y por eso ahorita saliendo vamos a matar a todos, ¿ok? No, no es cierto. Ahora, ¿cómo me enteré yo de todas esas cosas? Hay lo que se llama, aquí lo tengo, comentarios bíblicos. Uno de los comentarios bíblicos que yo te recomiendo que tengas o estudies o compres es de Matthew Henry, Mateo Henry. Creo que es el más apegado a nuestra doctrina bautista, Matthew Henry o Mateo Henry. Ahora, hay ciertas aplicaciones. Una de ellas que yo uso es la aplicación de eSword. Espada en inglés, sword, pero se pronuncia sword, eSword. Y esta aplicación, cuando uno la descarga, uno puede descargar como unas 20 comentarios bíblicos. Están comentarios bíblicos de Adam Clarke,
de Albert Barnes, de John Gill, de John Darby. Hay muchísimos comentarios de varios que vivieron hace 100, 200, 300 años, de John Wesley. Si vas a estudiar historia o algunas referencias como la que acabo de mencionar de Escorbán, puedes ir a esos comentarios. Hay muy pocos traducidos al español. Mateo Henry ya está traducido al español, pero hay muy pocos traducidos al español. Pero de esa manera tú estás leyendo algo y dices, ¿qué quiere decir acá? Yo no sabía. Yo tuve que ir a un comentario y buscar y leer. Y entonces pongo ahí, ok, voy a ir a esta porción que es Marcos 7:10. Y estoy interesado, no le entiendo, ¿qué quiere decir? Y entonces leo un comentario y digo, todavía no lo entiendo. Y luego abro otro comentario y no lo entiendo. Normalmente, cuando estoy leyendo la Biblia, voy a 4, 5 comentarios todos los días. Porque encuentro una palabra, encuentro una frase, encuentro una porción que no le entiendo. Hay hermanos que me hacen una pregunta, pastor, ¿y esto qué? Luego regreso y entonces empiezo a buscar para saber qué es. Las preguntas normalmente que hermanos me hacen aquí en la iglesia son preguntas más doctrinales. Y hay que tener mucho cuidado con doctrina, porque algunos de los comentaristas, no todos ellos eran bautistas, había algunos que eran metodistas, presbiterianos, algunos eran anglicanos, algunos eran uno de ellos, John Gill, es bautista pero con inclinación calvinista. Entonces cuando leo el comentario, una vez estaba leyendo y dije, ya me puse a estudiar un poquito más, ahora buscar la vida de este personaje, y me di cuenta, ¿verdad?, por qué tenía esa posición, esa doctrina, que era una doctrina falsa, completamente falsa. Entonces tienes que tener cuidado cuando estás buscando en los comentarios bíblicos. Y otra es la concordancia Strong's. Ya voy a terminar, me faltan 2 horas, pero otra es la concordancia Strong's. Y ve por mientras a Hechos capítulo 22. ¿Qué es la concordancia Strong's? La concordancia Strong's incluye todas las palabras de la Biblia en su idioma original, y es donde puedes buscar el origen de la palabra, su raíz en griego y en hebreo y su significado. Y esa es la concordancia Strong's. Y cuando estoy leyendo algo y quiero buscar algo, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, ¿me amas? Y la palabra amas es, ¿cuál palabra? Ágape. Y la contestación de Pedro, ¿cuál fue? Oh, sí, Señor, yo te amo. Pero esa palabra amo en el griego original es la palabra fileos. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me ágape? Y Pedro le dice, oh sí, te fileo. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me ágape? Y dice Pedro, sí, te fileo. Entonces Pedro no le dijo a Jesús, Jesús, yo te amo de todo corazón. Y entonces para eso es la concordancia Strong's, en donde uno encuentra el significado, las raíces, y puedes estudiar un poquito más a profundidad la Biblia. Pero quiero terminar con esto. Vea Hechos capítulo 22, versículo 3. Sé que metimos mucha información el día de hoy, pero vea Hechos 22, 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido ¿en dónde? A los pies de Gamaliel. Si tú tienes o sabes un poquito acerca de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, y Pablo, que conocía las escrituras, fue instruido por Gamaliel. ¿Cómo fue instruido? De persona a persona.
Y una de las mejores maneras de estudiar la Biblia, en especial si tú eres nuevo, es con alguien más. Es con alguien más. Entonces, si tú eres nuevo y dices, pastor, yo quiero estudiar la Biblia y quiero saber más de la Biblia, y deberías tener ese deseo y ese anhelo, la mejor manera es buscar a alguien, preguntar al hermano Melec, ¿podría asignarme a alguien que me dé un estudio de la Biblia? Y con mucho gusto podemos nosotros asignarte a alguien para que de esa manera estudies la Biblia. Mi esposa, cuando fue salva, por 3 meses, la esposa del pastor de jóvenes fue a su casa por 3 meses y le ayudó a ella a estudiar la Biblia. Mi esposa está discipulando a su mamá. Mi suegra por años ha ido a la iglesia, años, pero le dijo apenas a mi esposa, ¿sabes qué? Nunca había entendido que era estudiar la Biblia. Y dice, no me imaginaba. Antes yo iba a la iglesia así como que para que me dieran de comer y ya. Pero ahora me doy cuenta de que yo soy la que puedo yo servirme y alimentarme por mí misma de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante ese estudio de la palabra de Dios. Y cuando te sientas y la estudias y te deleitas, tu crecimiento en Cristo va a aumentar. Y espero, hermanos, hermanas, que en este año nuestro crecimiento en Cristo aumente. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque